Qué grato encontrarnos el día de hoy, domingo, primer día de la semana y primer día de bendiciones. Permíteme acomodarme porque este está para gigantes. Gracias, Dios. Estamos iniciando una buena semana. Por favor, un poquito más abajo. Gracias. Ay, bueno, gracias. Todo es de acuerdo a su tamaño, ¿ah? A los grandes, cosas grandes. Y a los que estamos más pequeños, cosas a su medida. Porque todo se mide de la cabeza hacia arriba. Qué tremendo, ¿eh? Bien, buenos días, bienvenidos. Mientras buscas en tu Biblia uno de esos textos raros, que es Segunda de Crónicas, capítulo 32. Esto es una de esas historias que es aplicable a tu día, a mi día. Es decir, lo que vamos a ver es el espejo de lo que acontece a todo creyente a lo largo de sus días. No estamos hablando de un hecho solo histórico. Vamos a hablar de algo que a ti y a mí nos sucede como resultado de caminar con Dios. Nosotros, a diferencia de lo que el mundo llama mala suerte, problemas, conflictos, condiciones, no tienen la ventaja que tú y yo tenemos: conocer a Dios y saber que su voluntad puede permitir ciertos eventos con propósitos, ciertos momentos con propósitos. Y es que la vida cristiana siempre nos va a conducir a un ascenso en el carácter, a ir forjándose en nuestra fe. Y nuestra fe crece a través de pruebas. Nuestra fe crecerá a través de circunstancias. Nuestra fe será puesta a su máxima capacidad, porque de otra manera no logrará desplazarse a otro nivel. Y somos llamados a la excelencia en cada ámbito de nuestra vida. Recuerda eso, a la excelencia. Un creyente no puede permanecer con los brazos cruzados en un estancamiento. No debería permanecer en el estado infantil espiritual. Un creyente está llamado a dar cada vez más y vivir mejor cada día. Somos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Somos llamados a manifestar que nuestra fe no es simplemente una creencia, que nuestra fe es un estilo de vida, es una acción día a día, porque la fe es acción. Y ese es el punto que tú y yo necesitamos ahora darnos cuenta, que atravesamos por diversidad de circunstancias, pero finalmente Dios está detrás de todas las circunstancias. Él siempre está detrás. Puede permitir momentos difíciles, puede permitir circunstancias críticas, pero nunca será sin un propósito específico. Y ese es el punto. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versos 1, te voy a invitar, si me acompañas de pie, por favor, porque vamos a estar 2 horas sentados. Y te voy a invitar, si lo puedes leer en voz alta. Aquí te puedes quedar con el bebé. Si no, aquí lo tenemos. ¿Me ayudas, por favor? Vamos a hacerlo en voz alta. Dice de esta manera: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Toma tu lugar, por favor. Pero esto lo puedes personalizar. Después de estas cosas y a la fidelidad de Rolando López, vino un adversario con un alto grado de peso, de conflicto, para tratar de cambiar mi día actual. Wow. Cuando personificas la palabra, se convierte entonces en un hecho extraordinario. Y esta es una de esas historias que nos va a permitir darnos cuenta que la fidelidad para con Dios no nos exime de conflictos o adversidades. Porque siempre tenemos preguntas: ¿ahora que te sirvo, Señor? Ahora que estoy más cerca, parece ser que está el enemigo incidiendo fuertemente en mi contra.
Ahora que me dedico más a ti, que invierto más en ti, tal parece que te has alejado de mi vida. Y esto en realidad no es de esa manera. Necesitamos aprender que crecer será a través de pruebas. Crecer será a través de circunstancias. Mira, tus bebés, bueno, para los que tuvieron hijos o tienen hijos, ¿cómo crecen sus bebés? Pregunto. Nadie tuvo hijos aquí, no puede ser. No puede ser. Empezaron a querer gatear y se les fue una mano y se abrieron la boca. Bueno, nomás mis hijas, pues. Empezaron a querer dar sus primeros pasos y se cayeron y un chipote. ¿Qué más? Se enfermaron y vino una fiebre tan alta. Y nosotros preocupados, pero esa fiebre propició su desarrollo en sus huesos. Crecieron. ¿Estamos bien? Estamos dando entonces pasos de lo que espiritualmente puede acontecer. Y es precisamente lo que estamos viendo. Nuestra fidelidad para con Dios no nos va a eximir de atravesar tiempos difíciles, pero será una enorme garantía de que Dios estará vigilante, de que Él estará pendiente, que siempre estará con sus ojos abiertos sobre nosotros y las condiciones que vivimos. De tal manera que nuestra fidelidad deberá ser una constante. Mira, es como la obediencia. Algunas veces decimos, la obediencia siempre es una ancla para evitar que no se hunda nuestra barca. Pero déjame decirte, la obediencia también produce adversidad. ¿Qué será la desobediencia? No quiero saber. Si con la obediencia tenemos conflictos, ¿qué será cuando la desobediencia está ahí? Pero vamos a ver la historia de este hombre llamado Ezequías, un rey que se había vuelto al Señor con todo su pueblo. Habían determinado vivir para Dios, entregaron su corazón, hubo un despertar espiritual enorme, un avivamiento en su tiempo. Prácticamente cambiaron de estilo de vida, cambiaron radicalmente de todo su tiempo de conducta, de relaciones sociales para caminar conforme a la verdad y a la palabra de Dios. Esto escribió una historia en que empezaron a tener un tiempo más íntimo con Dios. Su obediencia se hizo una realidad como resultado de conocer la palabra, de experimentar que la bendición de Dios enriquece. Como tú y yo diríamos el día de hoy, nacimos de nuevo. Dios nos dio una vida nueva. A ellos les permitió ser bendecidos en cada área, que ellos experimentaron cosas preciosas, maravillosas. Y esto es algo que, como un espejo para ti, para mí. ¿Qué hacer cuando las cosas no van bien? ¿Cómo enfrentar la adversidad? ¿Cómo superar nuestras crisis? ¿De qué manera debemos mantenernos? La Biblia no nos revela que estaríamos exentos de toda adversidad. Por el contrario, una y otra vez, la Biblia nos muestra que somos susceptibles de ser impactados por algo. Pero tenemos la garantía de que no lo haremos a solas, que Dios estará con nosotros y a nuestro favor. Es muy distinto. Así que dice aquí, después de estas cosas, y esa es una palabra que habla de un pasado para colocarse en un presente. Tal vez, como leí el pasaje, después de estas cosas, a Rolando López le invadió Sennacherib, con la intención de poseer, retirar, quitarle todo lo que tenía. ¿Te parece familiar? Que a veces dice, Señor, hoy que te soy más fiel que antes. Hoy que he decidido presentar a mi bebé, dedicarlo a ti, parece que todo se derrumba.
Hoy que diezmo, ofrendo y lo hago con gozo y alegría, parece que hoy mis finanzas están en el colapso. Parece que ahora que dedico más tiempo a orar, a leer tu palabra, resulta que los problemas más se agravan en mi contra. Ahora que tengo tiempo para que mi fe se vaya nutriendo, me encuentro en adversidades. Son preguntas que todo creyente se hace. Bueno, al menos yo sí. Porque eso es algo en que tú y yo estamos conscientes que nuestra fe no está exenta de hacer un análisis objetivo de la realidad. Y podemos decir, Señor, ¿qué sucede? Y nos damos cuenta entonces que después de tener un tiempo de fidelidad con el Señor, puede acontecer que lo que antes dominaba, gobernaba nuestra vida, volverá tratando de volver a querer tener el lugar que antes tenía. Wow. Un antiguo adversario tratando de reconquistar lo que ya antes Dios había conquistado y era su pertenencia. En otras palabras, tú y yo somos la pertenencia del Señor cuando le rendimos nuestra vida. Pero siempre un adversario tratará de volvernos a atrapar, a atraer por diversidad de circunstancias. Qué difícil cuando no nos damos cuenta que si no somos vigilantes, nos descuidamos y este adversario simplemente va a buscar una oportunidad para tratar de alcanzar aquello que un día fue de él. Pero mira las palabras que utiliza el escritor para definir lo que sucede. Dice que invadió, es decir, un ataque repentino cuando inesperadamente somos golpeados. Todo va tan alegre, tan feliz, estamos en la cima, estamos disfrutando de un servicio como hoy, gozándonos en Dios y repentinamente las cosas dan un giro de 180 grados. Y decimos, ¿y ahora qué, Señor? ¿Por qué? Un creyente requiere ir aprendiendo que su fe será colocada cada vez más en una posición para expandirse, pero a la vez no podemos evitar que nuestra fe experimente esas condiciones si es que lo que estamos diciendo, Señor, quiero caminar contigo, quiero vivir de la manera como tú lo has establecido. El cristiano siempre estará en un escenario donde es una lucha continua. Vivimos en una arena donde las dificultades y problemas son realidades que no son imposibles ni de enfrentar ni de negar, pero que en realidad están ahí. La pregunta es, ¿qué haremos como este caso con el rey Ezequías? Él está describiendo que este adversario vino con un propósito específico. Su intención no era amedrentar, su intención no era atemorizar. Su intención de este Sennacherib era tomarlo todo, volverlo a ser suyo, tenerlo como su posesión. Y es donde tal vez hay algo en nuestra vida que todavía tiene una puerta abierta hacia ese ayer. Tal vez nosotros aún tenemos ciertos nexos con un pasado que propicia que un adversario sea capaz de venir y colocar una condición donde nos coloque en riesgo. Y mira, es que eso es verdad. Dios nos da una vida nueva, pero nosotros somos responsables de qué hacer con esa vida. Dios nos ha dado libertad, pero nosotros tenemos esa libertad como un medio para negociar o hacer lo que queremos. La libertad que Dios nos da es total, es absoluta, es completa, incondicional. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan una vida limitada. ¿Qué dijo? Entonces, ¿por qué vemos vidas limitadas?
Porque hay entonces algo en el que no estamos dispuestos todavía a ceder para que la vida de Dios se convierta en una inagotable fuente de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, no estamos hablando de estar exentos de adversidades, sino cómo vivir día con día a través de estas circunstancias. Y mira qué ejemplo tan grande. Algo que me impacta es lo que hizo Ezequías. Ezequías es el modelo de un enorme pastor. Ezequías se convierte en qué hacer cuando las cosas no van bien y qué hacer, qué debe decir el pastor, cómo debe comportarse el líder para compartir a su pueblo cómo enfrentar la adversidad. Diciendo, decreta que no existe ese problema. No podemos negar los hechos, pero tenemos un manual que el Señor nos ha legado, donde contienen todas las especificaciones, y si las seguimos al pie de la letra, tendremos la victoria. El manual no fue escrito para ver si funciona. El manual fue establecido para que al continuar los pasos requeridos tengamos el respaldo y la victoria que Dios nos puede dar. Pero necesitamos caminar en este manual. Si así lo hacemos tú y yo, entonces tenemos algo enorme. Ezequías como pastor hace en los versos 7 y 8, hace cosas maravillosas. Cosas que deben ser como hoy para ti, para mí, que atravesamos momentos difíciles. Estaba escuchando desde que iniciamos el servicio, tiempos de economía difícil, tiempos en el hogar críticos, momentos espirituales de agonía, decisiones por tomar, enfrentar condiciones críticas y qué hacer con nuestra vida. Hay dos cosas relevantes que tú y yo podemos hacer antes de entrar en los versos 7 y 8. Dos cosas que están disponibles para ti como cristiano. La primera es la memoria. Salmo 77, vamos a ver, Salmo 77, versos 10 y 11. Permíteme ir también ahí. Me gusta leer la Biblia de papel, aunque me tarde, pero me llena más. Somos muy cómodos con la memoria. Olvidamos lo bueno y conservamos lo malo. ¿Verdad que sí? Bueno, nomás a mí me pasa. Siempre exaltamos, maximizamos lo malo y lo bueno lo damos por asentado y lo vamos minimizando hasta olvidarlo. Pero hay algo tan importante cuando estás atravesando momentos como hoy, donde la crisis, donde los conflictos, donde las necesidades son una realidad. Vamos a leer uno de los recursos más importantes que están a tu disposición, porque tú eres un testigo que ha recibido la bendición de Dios. Mira lo que dice, verso 10. Enfermedad mía es esta, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Hace cuánto que Dios extendió su mano en tu vida? Esta mañana. Tú y yo estamos aquí por su gracia. Esta semana que iniciamos es el resultado de haber experimentado la fidelidad de Dios a lo largo de los días del anterior. No podremos enfrentar el presente o el mañana menos que no recuerdes lo que Dios ha hecho en tu vida. Como el salmista declarara en el Salmo 103, alma mía bendice al Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata tu vida. Él es el que te sacó del pozo de la desesperación. Así que cuando estás atravesando tiempos difíciles, tu mente viajará a escenarios que no son ciertos, ficticios, porque empezamos a maquinar. ¿Qué será? ¿Y si tocan la puerta? ¿Y si vienen? ¿Y qué haré si me llaman? ¿O cómo lograré? Y estamos nosotros especulando y minando nuestra fe.
fisurando nuestra confianza como resultado de permitir a nuestra mente no generar los pensamientos que se requieren. Cuando estás atravesando los momentos adversos, siéntate y empieza a hacer un historial de tu vida con Dios. ¿Cuándo llegó el Señor? ¿Cuándo estabas en tu más difícil angustia? Donde lloraste, clamaste al Señor y en los días venideros el sol resplandeció y su victoria emergió y entonces el gozo apareció en tu vida y pudiste decir gracias Dios porque eres real, porque cada vez que a ti clamo siempre estás conmigo, Señor. Esto es algo que tú y yo necesitamos hacer. No podemos negar los eventos que estamos enfrentando, pero para contrarrestar su impacto podemos recordar lo que Dios ha hecho en tu pasado. Y lo que Dios ha hecho en tu pasado es una profecía de lo que hará en tu presente y tu futuro, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es el mismo ahora y siempre. Y su naturaleza no se alterará, por el contrario, Él ha dicho, sabes contar, cuenta conmigo, yo estaré contigo. Aleluya. Qué tremendo. Eso es lo que le da seguridad a nuestra vida. Lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Hace cuánto que no recuerdas esos momentos? Es que olvidamos. Y por el contrario, esos momentos debemos atesorarlos como un permanente presente y poder decir, tú eres fiel, Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú no estarás conmigo. ¿Qué dice? Porque estarás conmigo, porque lo he vivido, lo he experimentado, soy una realidad, soy un testigo ocular de tus bendiciones, soy un depositario de las bondades del cielo. Yo tengo la certeza que cada vez que oro, Dios escucha mi oración. Y pase lo que pase, sé que Dios está conmigo. Así que recuerda, cuando los tiempos difíciles nos invaden, no permitamos a nuestra mente viajar a escenarios ficticios que te van a generar más dolor que ayuda. Pero si te remontas al escenario donde Dios entró en cada momento crítico de tu vida y te llevó de la derrota a la victoria, puedes decir, sí, Señor, seguiré creyendo, seguiré confiando en que tú tienes el control de mi presente. Recuerda eso. Eso es algo que tienes a la mano porque tú eres quien experimentó todas esas bondades del cielo sin límite. Cada vez que vivo momentos difíciles, siempre recuerdo eso. Señor, fueron tiempos críticos, dolorosos, angustiantes, pero mi fe fue puesta a prueba. Y cuando llegó tu respuesta, me llevaste a la victoria. Y sé que lo que estoy viviendo hoy no escapa de tu capacidad, no tiene el control sobre ti, tú tienes el control sobre todas las cosas. Y en tu tiempo la palabra dirás, y en tu tiempo la libertad vendrá. Gracias, Señor. Recuerda, nunca olvides las bendiciones del Señor. Esas siempre serán una realidad innegable. Y otra cosa que tú puedes hacer es, la oración es la vía a la libertad. Orar no es un refugio. Orar no es una evasión de la realidad. Orar es un poder ilimitado a tu disposición para propiciar que el cielo se involucre y las cosas cambien. Orar no es sinónimo de debilidad. Orar es tomar el poder que Dios nos ha conferido y llevarlo a la práctica. Es buscar a Dios y saber que Él lo hará. Jesús declaró que si pedimos en su nombre, Él no haría nada. ¿Eso haría? No.
Jesús dijo, si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Y esto nos debe llevar entonces a saber que el escenario donde tú estás pisando hoy, la carga que sobre tus hombros está, no está lejos de la libertad que Dios puede dar. No existe elemento en la vida que Dios no lo pueda superar. No existe profundidad tan densa que el Señor no la pueda cambiar. No existe problema alguno que el Señor no pueda superar. Pero es justo ahí donde necesitamos tomar estas palabras. Señor, si tú estás conmigo, voy adelante. Dos cosas. Primero, recuerda. Tu memoria debe estar tan fresca para recordar que Dios nunca te dejó, nunca te abandonó, nunca estuviste a solas, nunca enfrentaste la batalla sin Él, siempre estuvo contigo, si fuera silente, pero firmemente a tu lado. Y la otra, la oración es el medio de comunicación entre el cielo y la tierra. Es involucrar al Señor y a sus recursos para propiciar que las cosas cambien. En ocasiones, orar se convierte en el arma más poderosa que no necesitamos pelear en ocasiones, porque anticipadamente Dios declaró la palabra y tenemos la victoria antes de pelear. Wow. Orar no es un arte, aunque algunos pudieran llamarle el arte de orar, pero orar es la comunicación de lo que tú vives, experimentas, requieres y esperas en Dios. No es la cantidad de palabras, es la declaración de tu corazón y decirle, Señor, esto es lo que estoy viviendo. Qué difícil. Pero permíteme llevarte ahora a lo que hizo Ezequías para alentar al pueblo, para alentar a la congregación. Y es lo que yo necesito hacerte. Versos 7 y 8 de Segunda de Crónicas. Regresemos, por favor. Segunda de Crónicas 32. Y estos dos versos, 7 y 8, nos van a dar esta oportunidad. Ezequías le está hablando al pueblo y le dice, esfuércense y anímense, no teman ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Aleluya. Con el rey de Asiria está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Y cuál fue el resultado? La congregación Vida Nueva tuvo confianza en las palabras del rey. Aleluya. Qué tremendo. En otras palabras, no es el discurso de aliento humano, no es la motivación que se predica del púlpito. Cuando se expone la verdad de la palabra, entonces es cuando surge una fe genuina. Hace unos días compartí algo y voy a repetirlo. Hace unos días compartí acerca que el poder produce orgullo. El orgullo, arrogancia, y la arrogancia, fracaso. ¿Recuerdas? Hoy, permíteme agregar otra frase. La palabra de Dios produce fe. La fe produce acción y la acción solución. Recuerda eso. La palabra de Dios produce fe y la fe produce acción y la acción solución. ¿Por qué solución? Porque involucró al Dios del cielo con todos sus recursos para estar a nuestro favor. ¡Qué tremendo! Y lo que estaba haciendo entonces Ezequías era aceptar que estaban enfrentando un tiempo de crisis. Pero Ezequías tomó el modelo que la Biblia nos ha mostrado desde Moisés, Josué y todos los grandes líderes para recordarnos que necesitamos resistir en medio de la adversidad. Requerimos determinar estar de pie a través de la fe.
que no va a ser fácil, pero para eso es la fe, para decidir creer que Dios está con nosotros y entonces en su fuerza seguir adelante. Por eso dice esfuérzate, es decir, es nuestra decisión de mantenernos fieles ante lo que nos está tratando de gobernar, de superar, de manipular. La resiliencia es algo que requerimos, ser fuertes, resistir. Hoy en día tenemos una generación de cristal, todo es un problema, todo les duele, nada les gusta, están en crisis, sensibles. Antes decían que eran jarritos de Tonalá, pero hoy podemos decir que son tan sensibles que tienes que ser prudente para no herir susceptibilidades. Necesitamos llamar las cosas como son, con amor, con claridad, pero necesitamos llamar las cosas como son. Por eso nuestra generación, si no aprende a remontar la adversidad, tarde o temprano fracasará, déjame decirte. No podremos tener cristianos firmes, sólidos, fuertes, a menos que no aprendan que están enfrentando una batalla cada día. Pero que es mayor el que está con ellos que el que está afuera. Ay, pero no voy a tener hijos porque mira qué sociedad vamos a tener. Entonces los papás de Daniel, de Abed, Mesac y Abednego hubieran dicho lo mismo, estaban en cautiverio. Dios prepara a los suyos para los tiempos difíciles. Dios siempre se reserva lo mejor para el final, recuerda. Y necesitamos aprender que cada generación tiene sus propios gigantes, va a enfrentar sus propias circunstancias, pero es la labor fundamental de los padres para edificar, cuidar, alimentar, fortalecer y nutrir la fe de los suyos para que puedan llegar y dar en el blanco. No podremos cambiar las circunstancias del presente a menos que no tengamos una generación dispuesta a dar el paso, a tener un compromiso y a vivir por principios y convicciones. No podremos hacerlo de otra manera. ¿A quién le vamos a legar la estafeta? ¿Quién se va a quedar con la estafeta? ¿Temerosos? ¿Sensibles? ¿Emocionalistas? ¿A quién le vamos a entregar la estafeta? ¿Quién decidirá pararse en la verdad sin comprometerla? Decidir que el Evangelio es la expresión de la voluntad de Dios y es lo que tenemos que predicar. Es lo que necesitamos creer. Porque lo que Dios dice se cumple. Dios respalda su palabra. Dios avala lo que Él ha declarado. Y es ahí donde está la enseñanza. Ezequías les está llevando una vez más a regresar a las sendas antiguas, a los principios bíblicos. El Señor había dicho, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ah, qué certeza. Fíjate bien, no dice, no tendrás problemas, no tendrás crisis. Él no está hablando de eso. Por el contrario, nos está asegurando que cuando vengan esos días difíciles, cuando somos más vulnerables, cuando estamos más propensos al fracaso, Él dice, yo estaré contigo. Yo estaré a tu lado. Si solo buscares, si solo clamares, yo estaré ahí. Qué tremendo. Me agrada el ejemplo de Ezequías como un buen pastor que expone la verdad de la palabra para alentar a su pueblo y decirle, anímate, es decir, sé valiente. Decide enfrentar en el nombre del Señor lo que estás viviendo y recuerda que es mayor el que está contigo que lo que estás enfrentando. Tenemos dos esferas de poder en constante conflicto. Un adversario con un alto grado de capacidad de destrucción, con una gran industria disponible para hacer de las mentes de muchas gentes brillantes sus propios recursos para contaminar y destruir nuestro tiempo actual. Pero hay una escritura
que debe colocarse muy claramente delante de ti. A veces nos sentimos contra la pared porque son demasiados adversarios. El salmista lo declaró y dice: oh Señor, ¿cuántos son mis enemigos? Muchos se han juntado contra mí. Muchos dicen de mi vida: no hay para él ayuda en Dios. Pero el salmista dice: mas tú, Jehová, eres mi escudo, eres mi fortaleza. Décadas antes, Eliseo, uno de los profetas impactantes, estaba enfrentando una situación similar. Su siervo estaba angustiado, temeroso, porque estaban rodeados por un ejército invasor. Y solo había dos, Elías y su siervo. Pero estaban rodeados de una gran mayoría. Estaban en desventaja desde la perspectiva humana. Y ese es nuestro problema, permíteme decir. Nosotros aprendemos a ver en lo natural, en lo objetivo, y aunque es correcta esa postura, no es apropiada para la fe. Porque medimos nuestras ventajas acorde a nuestros recursos, y esa es la medida que tenemos. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 6, 16 y 17, vamos a encontrar una declaración que debe llevarnos a una posición más elevada. Estos dos hombres estaban enfrentando una guerra desigual, pero había una diferencia en la postura. El profeta tenía una calma, tenía una paz, no negaba las circunstancias, las estaba enfrentando, pero estaba tranquilo porque su confianza no radicaba en él. Y su siervo, que había visto cosas grandes y maravillosas, estaba atemorizado porque no tenía esa fe que lo pudiera haber catapultado a lo alto. Así que prácticamente Eliseo tenía a alguien a un lado que estaba resultando una carga y no una ayuda. Y a veces así estamos nosotros. Tenemos a alguien a nuestro lado que en vez de que nos ayude, más peso a la carreta. Y Eliseo empieza a decir lo siguiente, si lo tienes aquí, Segunda de Reyes, capítulo 6, lo voy a leer, permíteme regresar, por favor. Y dijo Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué? Porque había dos clases de visión. Uno miraba lo natural y colocaba sus recursos y decía: no podremos, no tenemos opción, estamos en desventaja. Pero el profeta, mira lo que dice verso 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Con Dios somos mayoría, déjame decirte. No hay nada ni nadie que pueda disminuir la capacidad, el poder de Dios para llevarnos a la victoria. No es la cantidad, porque desde siempre en el libro de Zacarías decía: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Nosotros tenemos más apreciación por los números que por la efectividad de la fe. Nos inclinamos más por lo que vemos, por nuestros sentidos. Y aunque son parte de nuestra vida, en el trabajo de la fe necesitamos remontarnos a quien tiene el poder y la capacidad para hacer posible lo imposible. Porque con Dios somos mayoría. Probablemente tú y yo decimos aquí: uy, ya vemos tan poquitos. Pero si pudiéramos abrir nuestros ojos como Dios lo hizo con este siervo, nos daríamos cuenta que hay un ejército aquí enorme, preservando, guardando, ayudándonos para continuar adelante. Así estará contigo en el lugar donde estás.
peleando a tu favor, estando a tu lado. Por eso Ezequías hace la labor pastoral para decir, mantengan su fe, no renuncien, Dios les dará la victoria. Solo esfuércense, sean valientes, decidan ser firmes ante la adversidad, no renuncien a la victoria. A veces estamos a punto de alcanzar la victoria, es cuando más cansados estamos y huimos. Cuando el Señor espera que hagamos el esfuerzo hasta el final, y entonces las cosas van a suceder. Tal vez hoy estás pasando un tiempo difícil. Tal vez son más los adversarios que se han unido contra ti. Quizás tus recursos financieros no son suficientes para hacer frente a lo que estás requiriendo hacer. Pero es un buen momento hoy para decir, Señor, ayúdame a ver lo que tu palabra dice, que son más los que están a mi lado que los que están contra mí. Porque si tú estás conmigo, entonces nada ni nadie nos detendrá, Señor. Contigo está la victoria. Con el Señor está la libertad. Recuerda, la palabra de Dios produce fe. La fe produce acción. Y la acción, solución. Porque Dios está involucrado en ayudar para salvar a los suyos. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Fidelidad. Recuerda, tenemos una fidelidad divina ininterrumpida. Dios es fiel en todo tiempo. Dios es fiel a pesar de las circunstancias. Hubo un tiempo cuando nuestra condición financiera era muy crítica. Y yo recordé cómo durante 40 largos años, en un lugar inhóspito, sin vegetación, sin recursos, Dios alimentó a su pueblo 40 largos años. 40 largos años los alimentó de día y de noche. Y eso cómo fortaleció mi vida, porque pude decir, Señor, no hay circunstancia que defina cómo puede limitar tu acción para nutrir y fortalecer a los tuyos. En medio de la circunstancia más difícil, Dios hace su aparición para decirte, estoy contigo, te bendeciré, te llevaré paso a paso al lugar de victoria. Así que vamos a colocar delante de Dios nuestras situaciones. Padre, cuántas cosas inesperadamente nos han impactado. Cuántos adversarios parecen estar frente a nosotros en una gran diversidad de nombres, pero que representan retos por enfrentar, Señor. Necesidades por cubrir. Tiempos para dedicar, Señor, esfuerzo y trabajo para lograr cambiar el presente. Señor, no queremos hacer de nuestros recursos sustitutos de la fe. Colocamos ante ti, Señor, lo que estoy viviendo. ¿Por qué no hablas con Dios y en tus propias palabras poderle decir, Señor, estoy en angustia, en quebranto, entre la espada y la pared? Estoy requiriendo, Señor, recursos. Lo que estás viviendo, colócalo delante del Señor ahora. Y recuerda, no es la ausencia de conflictos que hace posible una calidad de vida. Es el gozo del Señor sosteniéndonos a lo largo de esos procesos. El Señor prometió que estaría con nosotros en cada momento del día. Sus recursos ilimitados están a tu disposición en la medida
de tu búsqueda, de tu oración y de creer que Él lo hará. La fe te debe llevar a accionar, a no permanecer con los brazos cruzados, sino una fe dinámica, una fe activa, una fe propositiva. Y ahí poderle decir: Señor, gracias porque me has hablado hoy para decirme que debo resistir, debo mantener firme mi confianza, porque tú estás a mi lado, no seré removido, Señor. Gracias porque eres tú la fuente de todo don perfecto, mi Dios. No existe puerta cerrada que tú no abras. No existe poder que limite tu capacidad de acción. No existe nada ni nadie, Señor, que te impida actuar en tu soberanía, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ven y entra en ese campo donde hoy batallo, Señor, y tú eres quien pelea a mi favor. Tú eres quien estará peleando a mi lado, Señor, para superar estas batallas. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque sabemos que esto nos produce confianza de saber a quién servimos, a quién pertenecemos y de quién procede nuestra ayuda. Gracias, Señor.